Buenas tardes, Gonzalo. Gracias por estar en el canal. Nuevamente, bienvenido. Nuevamente, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Hay varios factores referente a lo de... A mí me encantó un término que es Casperle y el fantasma. Sí, Ese es ¿por un qué? tema... La pregunta, como dice, del millón de pesos es, ¿le sigues aún retorciendo el pescuezo al fantasma? No sé si eso metafóricamente a qué puede equivaler. Curiosamente, recuerdo que cuando estaba ahí reinvestigando sobre el tema de Casperle y el fantasma, que fue literalmente la primera cosa teatral en la que yo actué en la vida a los 10 años, que era una obra de teatro que estaba dentro de una cartilla de lectura de quinto de primaria, que creo que se llamaba, sí, no recuerdo cómo se llamaba, pero era de la editorial Susaeta Editores, y había como una escena esa, era como un sketch llamado Casper y el fantasma. Y me puse a averiguar registros de eso en internet y hay muy poquitos. Solamente me enteré de que era como un cuento tradicional, un personaje tradicional de la cultura popular alemana, que era como un vagabundo medio vivaracho que hacía todo tipo de triquiñuelas y tal. Y por ahí me encontré en internet un video de un niño como de más o menos también 10 años haciendo el monólogo de Casper el fantasma en una grabación así requete picha casera y todo, requete mal actuada, pero tal cual diciendo lo que yo decía como fantasma en la escena. ¿Y por qué arrancó por ahí la entrevista? Porque, bueno, luego de eso porque yo estuve no hace mucho tiempo leyéndome viajes de Casperle, entonces se me hizo como, Ah, vea usted qué casualidad. o sea, Casperle, luego está Casperle en Suiza, está Casperle en Casperlandia, entonces yo dije, fantasma, bien, dije, interesante. Casi no se menciona su saeta por temas de ese copy y todo, pero es bastante interesante porque también estuve leyendo otros términos, hay tres, que tú como, es como decir, bautizas tu propio vocablo. Si es Sí. en tu libro mucho mejor y es consófilo, ignoragonzo y gonzaloro. Así que ¿Cuál fue el gonzaloro, tercero? gonzaloro, Gonzaloro. A gonzaloro. Gonzaloro. Mm. Me parece pues, interesante expresar varios prospectos de pronto, noción, término y puede ser dichos. Porque Sí. qué tal que más adelante alguien cuando esté mucho tiempo dice, "Ay, no sea gonzófilo". Mm. Entonces ya ese término. Me parece interesante, Gonzalo, es que en el libro menciona muchas temáticas y yo quiero pues ahondar en detalles. ¿Cómo crees que el contexto colombiano, o sea, las particularidades que influyen en el tipo de humor que desarrolla, cómo lo debe percibir el público al momento de aprender dichos, refranes, todo lo que tiene que ver con Gonzalo Valderrama del Galle a la rutina? No sé, compleja la pregunta. Pues en general yo diría que yo por cosas ahí de mi desarrollo como lector y escritor, y supongo que también derivado de mi raye y de lo andariega que es mi mente, con el tiempo aprendí a jugar mucho con el idioma y a sacarle jugo y a darle muchas vueltas a las palabras, y eso implica inventarme neologismos. Algunos inventados por mí, otros inventados por otros. Por ejemplo, ese que usted dice ahí de Gonzaloro, no fue una palabra inventada por mí, sino una que se inventó un colega cuentero, que fue el que me dio paso a la cuentería, era el coordinador del espacio de cuentería La Javeriana en 1991, y a quien yo le pedí permiso para debutar como cuentero, hace ya 34 años. Y cuando yo ya me había ahí medio consolidado como cuentero, él me puso el apodo de Gonzaloro, básicamente porque yo era un tipo que hablaba bastante como cuentero, era un tipo verborrágico. Entonces por eso me puso el epíteto de Gonzaloro, que me parece como simpático e interesante. Eh, Curiosamente con el de gonzófilo, eh, que es un término que si lo desglosamos etimológicamente, pues es persona que es adepta de Gonzalo o que gusta de Gonzalo o que tiene afección por Gonzalo. Curiosamente, cuando estaba escribiendo, cuando estábamos en el proceso de corrección de estilo del libro y supervisado por la editora de Planeta,
que me puso en cuestionamiento esa palabra, porque dijo, esta palabra tiene una connotación como de abuso sexual, como de la gente que abusó de ti sexualmente. No, yo tan solo podría ser interpretado como eso, como si gonzofilia fuera una especie de parafilia o aberración sexual, pero no, yo cuando digo gonzófilo me refiero al sentido plano de la palabra. Un gonzófilo es una persona a la que le gusta Gonzalo Valderrama en el sentido básico de la palabra. Y la otra, la de ignoragonzos, que como que alguien o algo ignoragonzos, pues es alguien o algo a quien Gonzalo no le importa o a quien Gonzalo le estorba o que no quiere a Gonzalo o que no quiere reconocer a Gonzalo. Entonces yo diría que yo, al igual que toda la gente que utiliza la literatura, la textualidad y la oralidad, pues soy una persona que tiene el derecho a jugar con las palabras y invito a la gente cada vez que hablo o que escribo a que se conecte con mi manera de entender las palabras y que juegue el juego mental conmigo, básicamente. No sé si esa es la manera de responder a su pregunta, pero es lo que se me ocurre Súper. para responderla. Sí, sí, está muy bien. Mientras se escucha la canción del Diablo bajo Georgia de, de Charlie Daniel's Band. Daniel Band, Charlie Daniels Band, que me pareció una referencia muy buena. Fíjate algo, aparte de la expresión de Noé y todo lo que tiene que ver, me pareció chévere que tú, bueno, en algunas partes mencionara que también la temática de HBO con las temáticas del SOTS, como lo llamas en el libro, y que también me parece interesante que todo lo que tiene que ver es bajo inspiración y poder crear sus propios, bueno, temas de modismo. Entonces, acá en Colombia es un país con retos sociales. Sienten que le están Siente que el stand-up comedy tiene una responsabilidad más allá del entretenimiento, Gonzalo. Para mí sí, pero al mismo tiempo no hay que tomárselo tan en serio. Como que por debajo de cuerdas, el detonante original para mí de la comedia no es ningún otro más que anestesiar lo complejo y lo doloroso de la vida. Y que eso fue lo que hizo que la comedia en general sucediera como fenómeno social. Así que ya que esa es la causa, si la causa de la comedia es el dolor, pues que ese dolor de alguna u otra manera sea paliado, combatido o exorcizado a través de la comedia, hágase en el nivel en el que se haga, para mí está perfecto y esta es la misión del comediante. Un comediante es alguien que de alguna u otra manera se desquita de la realidad, pero el nivel de profundidad que utilice para comunicar su mensaje es indiferente. Es decir, yo podría hacer una rutina en la cual me desquite o raje de, yo qué sé, el algodón de azúcar, pero también del presidente de la República. Es decir, como que no importa el nivel de poder que tenga el tema al que yo ataque o el que sea el blanco que yo utilice para dirigirme hacia él como comediante, el objetivo es destruir cosas y derrocar cosas y tumbar cosas que uno halle en el camino. Eh, y ya, con que eso se haga, para mí ya está cumplida la misión social del comediante. Esa es la responsabilidad. Es una responsabilidad que se debe tomar de manera irresponsable. Esa es la parte. Gracias por la explicación. Fíjate que yo poniéndome a mirar todas las referencias con los QRs, que me parece algo innovador que se haga hoy día para poder referenciar, anotar en la libreta y todo. Hay algo chévere que me gustó mucho, es que siempre hay que reconocer o recalcar momentos cruciales de la vida. Por ejemplo, ya se van a cumplir 32 años del Bareto del 93. Es cierto. Entonces es algo que uno dice, hay que reconocer. Sí, sí, no había hecho ese cálculo, pero sí, pues aunque yo soy más de cifras redondas, prefiero pensar en Así. números redondos como de 30, 20, 40. Entonces ya esa cosa, esos 30 años se cumplieron en el 2023. Y me parece importante en muchos sentidos el haber cruzado por ahí, en el sentido de que por un lado me abrió la mente y me generó cosas, haberme conectado por una fase de mi vida con la marihuana y al mismo tiempo como que me arrepiento de haberlo hecho porque también pues me jodió el cerebro de alguna manera. Yo soy de aquellas
no sé qué porcentaje de población, a qué porcentaje de población pertenezco, pero de personas que cuando se han cruzado como con las drogas, sobre todo con la marihuana, que aparentemente es la más inofensiva de todas, hasta con esa yo me tosté. Y que no puedo ya por nada del mundo cruzarme más con ella porque meta lo que meta, me va a joder la cabeza. Entonces como que lo lamento y lo celebro, porque de alguna manera afectaba también la cabeza para mal. Pero evidentemente de no haber sucedido eso, pues no habría pasado todo lo demás que pasó en mi vida y toda esa cadena de efectos colaterales que derivó de haber probado el primer bareto hace ya 33 años. Bueno, muy específico. Por eso está el término que me encantó mucho. Una pregunta. ¿Por qué no hay que tomarnos en serio la vida? Para mí, hay un poco medio retomaría palabras de George Carlin, que es un comediante que yo referencio mucho en el libro, y que es uno de los santos y gurús de este oficio, ya muerto hace varios años, murió en el 2008. Y yo vi hace unos meses una entrevista de las últimas que él dio cuando yo estaba cucho, diciendo que la realidad era literalmente una ilusión y una cosa absolutamente arbitraria. Que él decía que el ser humano se aferra a parámetros que marcan y que delimitan la tal realidad que son absolutamente arbitrarios, porque cosas como el sur, el norte, arriba, abajo, son absolutamente conceptos arbitrarios creados por la sociedad que no existen realmente. Y que él decía literalmente una frase que cuando uno dice una frase como nos vemos mañana a las 8 en punto, eso no significa nada realmente. Eso es una cosa que se inventó la humanidad para ubicarse dentro del espacio-tiempo, pero es un concepto, porque no existe realmente una cosa llamada mañana a las 8 en punto. Es una invención humana para fluir por el universo. Entonces la realidad para mí es absolutamente relativa y a la vez dolorosa, pero incluso ese dolor extremo de la realidad sigue siendo relativo y sigue siendo una ilusión también, a pesar de lo muy tenaz que pueda lucir. Yo referenciando un libro leyendo y me pareció interesante las referencias a Jerry Seinfeld. Yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si hubiera hecho un Jerry Seinfeld en Colombia? Ajá. Eso sería ¿Te pues refieres a la serie algo televisiva o si Jerry Seinfeld hubiera existido en Colombia? si hubiera asistido en Colombia. Ajá. Porque pienso yo de que uno de los temas locales, ahí referenciando el libro, para mí sería que, o sea, que muchos no entienden la manera colombiana y qué más. Entonces la respuesta es ahí en la lucha. Sí, ¿Por qué? Entonces ese es interesante porque si hubiera un Jerry Seinfeld así, si se hubiera hecho en Colombia sería distinto, ¿no? El papel sí. del pleo, ¿no? El tema de la política. No sé qué piensas, ¿qué opinarías tú? De si un Jerry Seinfeld hubiera existido en Colombia, de entrada, siendo así hipercríticos y concretos, creo que no habría tenido una carrera exitosa. Eh, Como que si Seinfeld hubiera hecho lo que hizo en Estados Unidos y lo aplicara en un contexto colombiano, habría sido un comediante ignorado y que, ya que mucha gente le diría, "Buh, malo", porque el discurso de Seinfeld en el contexto colombiano no cuadra en lo absoluto, lamentablemente, ¿eh? Porque aquí, como de alguna u otra manera lo digo en el libro y lo pienso como comediante, la comedia colombiana tiende a caer en todo lo que tiene que ver con lo prejuicioso, lo escatológico, lo hipersexual, lo alcantarillesco, lo burdo y lo grotesco, digamos, de la idiosincrasia nacional, y un material como tan limpio y tan leve y tan inofensivo como el de Jerry Seinfeld, aquí no habría hecho mella en lo absoluto y habría tenido una carrera muy corta. Además de que era judío, además de que es judío. O sea, un judío haciendo stand-up en Colombia sería una cosa requete absurda. No porque aquí seamos nazis ni nada por el estilo, sino que, no sé, como que el discurso y la mentalidad judía en un contexto como tan hipercatólico y como tan tradicionalista como el colombiano, haría que un ser como Seinfeld no tuviera sentido que fluyera por acá. Hace unos, yo qué sé, 10 años, calculo yo, no menos, eso fue antecitos de pandemia. Pasó por Colombia un comediante que yo tengo en la lista de los ejemplares que creo que cito en el libro, que se llama Jim Gaffigan.
que es el único comediante top de Estados Unidos que ha estado en Colombia haciendo stand-up comedy en inglés. Y se presentó en Boom, ante público que iba a verlo en inglés. Y lo teloneó un comediante colombiano que hacía material en inglés. Y pasó sin pena ni gloria. O sea, fueron a verlo, yo qué sé, 300 personas y nadie se enteró de eso excepto esas 300 personas que fueron a verlo. Y es uno de los mejores comediantes del mundo y estuvo aquí en Colombia. Si ese mano se hubiera programado en cualquier noche X en Colombia, así como de rutina, no habría pasado absolutamente nada. Habría sido, y si el man se hubiera anunciado en el Movistar Arena, le compran 100 boletas. ¿Sí? Eh, entonces eso me parece como que curioso y a la vez lamentable, el hecho de que pues nada, la comedia en Colombia todavía siga en pañales y le falte mucho pelo para moña todavía para hacer una comedia top a nivel mundial. Como se aplicó chocolate caliente con queso, como Tal poco cual. llega a picar. Pero fíjate, sí, es verdad, y me parece pues interesante porque como está en tema de pioneros sobre el stand-up comedy de Estados Unidos y que me pareció bastante referente, me pareció muy chévere. Además, hay algo pues que me parece bastante que reconocer y es que ya hablamos sobre el tema del soft, como dice. Entonces, también hay referencias y con toda la franqueza que se lo digo, es un libro muy abierto y también pesimista, pero Sí, en el sentido de la palabra en el que uno trata de comprender por qué, los motivos. Entonces, esta pregunta más que todo no se la hace uno, sino los fans de tu trabajo, y es cómo lidiar en la que un estando pero, como dice, lidia en las noches ante un público que no se ríe. ¿Qué tan cerca está el fracaso en el escenario como al borde de la crisis existencial? bueno. Yo diría que el texto es un texto pesimista porque yo soy un pesimista profesional. Y creo que el comediante en general tiene la tendencia a ser un pesimista. Es un ser que le busca pero a todo y que no ve las cosas como con entusiasmo y que haya fallas constantes en el camino y se anda quejando de todo. Entonces, soy un representante más de eso, solo que tal vez me lo tomo un poco más a pecho que otros colegas. Y para mí hay un pesimismo en el sentido de que hasta que la gente en Colombia no entienda, sobre todo el público, de que este es un oficio en el cual cada comediante tiene una manera distinta de hacer lo suyo, la gente de pronto no va a hacer que este formato evolucione, porque el público como que tiende a homogenizar las cosas y a meter a todos los comediantes en un solo paquete. Para el público por ahora existe la comedia. Hay una cosa llamada la comedia que eso dan que hay en bares y en teatros y en televisión, que es todo chistoso y da una gente toda chistosa, pero la gente ni diferencia quién es quién, ni distingue los estilos, ni nada, sino deme comedia. Pero la gente cuando va a los clubes de comedia va a consumir horas de comedia o kilos de comedia. Eh, Así, a diferencia de cuando uno, por ejemplo, va a cine, y pues cuando uno va a cine, uno opta por quiero una película de terror, o una de aventuras, o una de ciencia ficción, o una de dibujitos animados, o una romántica, o una de guerra, yo qué sé. Uno no dice sencillamente, yo quiero ir a cine, no importa, una película, quiero ver una película de 2 horas, no importa el contenido. No, no debería ser así. Y creo que como eso no pasa todavía en Colombia, por eso, por eso por ahora yo estoy pesimista. Hasta que comience a por fin la gente a entender esa vuelta, creo que yo comenzaré a abrir mi optimismo en torno al tema de la comedia en este país. Y por otro lado, en cuanto al tema del fracaso y de pararse y no romperla y pararse y que la gente no se ría, para mí da igual. Es decir, el objetivo es pararse y hablar. El objetivo no es pararse y hacer y matarlos a todos de la risa. El objetivo es evacuar todo lo que se tenga en la conciencia, pase lo que pase. Así sea un fracaso rotundo lo que pase, como que ya se verbalicen las cosas y haya gente que lo escuche, así haya abucheos y tomatazos. Esa es la misión del comediante, pararse y hablar. Los que se paran, hablan y la rompen, bien, chévere, porque la rompieron, y los que se paran, hablan y los matan a tomatazos, también está bien. Cualquiera de las dos cosas que suceda. Luego, eso sí, depende de usted y de su autoestima y de su psicología, cómo asume tanto, tanto el éxito como el fracaso, porque no hay solo que lidiar
con el fracaso potencial que uno pueda tener como comediante. Hay también que asumir cómo voy a afrontar mi éxito como comediante en caso de que la cosa reviente y yo llene Movistar Arena. Y eso también es una cosa que uno debe procesar después de manera cuerda y coherente. Un caso ahí curioso que les paso, para que vean lo paradójico que es la vida. Carlos Vallarta, que es para mí el mejor comediante del mundo en español, le teloneó a Fox News, o Fox News lo invitó para que fuera el que abría show de Fox News en el Movistar Arena. O sea, él iba a ser el telonero de Fox News. Y se presenta por como cuarta vez en Colombia el próximo 22 de febrero en el Teatro México, que es un teatro ahí del centro de Bogotá, como para 1.000 personas. La boleta, yo calculo, debe ser como a 60.000, máximo 100.000 pesos. Y ya, es para mí el mejor de todos. Y es un tipo ahí que se presenta en un teatro no tan grande, no tan conocido en el centro de la ciudad. Y ya se llenó, eso sí, o sea, está sold out, pero uno diría, ese man, que es el mejor del mundo, debería estar en el Estadio El Campín. No, en un teatro ahí. Y fue el telonero de Fox News. O sea, para que vean lo paradójica que es la vida. Bueno, en el libro se menciona cierta parte de que más que todo es una fiesta, pero está esta pregunta chévere, interesante para recalcar ahí es sobre si todos estamos en una fiesta y como dicen, puede ser un chiste o no un chiste, hay que comer pastel de demencia. Eh, yo diría que la demencia, que es una manera de las tantas de llamar a la locura, es el único elemento que hay en la cabeza de la gente. Todo el mundo está loco. Eso me conecta con otro referente ahí que yo no usé en el libro, pero que hace rato no lo utilizaba. Hay una película que se llama, una serie, de como 4 capítulos, llamada Angels in America. Es desde como del 2000 más o menos. No recuerdo el año exacto. Usted que está ahí googleando, búsquela. Angels in America, de HBO. Y En es el una serie, 2003. 2003, y es una serie que habla como de la eclosión de la crisis mundial por la explosión del SIDA en el mundo a comienzos de los 80s. Y todo como el trasegar que hubo por esa época en la gente los primeros enfermos de SIDA de la época. Juega mucho con la ficción y con la religión y con el humor negro y todo, pero hay un personaje dentro de la serie que lo interpreta Emma Watson. Emma Watson o Emma, sí, Emma Watson. Sí, se llama Emma Watson, ya se me olvidó. Pero Emma Watson, no, es que yo confundo a Emma Emma Stone con Thompson. Emma Thompson. Claro, es que Emma Watson es la de Harry Potter, ¿no? Emma Sí, sí. Thompson. Eh, que hace el personaje como de una loca callejera que se encuentra en un punto de la historia con una mujer aristócrata que llega a un barrio muy pobre La buscando a su enfermera de hijo que Emily. es drogadicto. Y la aristócrata se encuentra con el personaje de Emma Thompson, que está loca escarbando basura, y la aristócrata le hace una pregunta al personaje de Emma Thompson y ella le responde incoherentemente y la aristócrata dice, usted está loca, vieja loca. Él dice, ja, locos van a estar todos en el siglo XXI. O sea, lo dice en el 82, ¿sí? Como que en el siglo XXI todo el mundo va a estar loco. Y para mí eso es una profecía absolutamente cierta. Todos estamos locos. Solo que hay que regular esa locura y entendernos y sintonizarnos porque ya no hay nadie cuerdo en este puto mundo. Entonces para mí la locura pues es el día a día de la mente de los seres humanos en la actualidad. Ya la cordura se fue hace rato. Esa es la tarea que debemos vernos. Esta miniserie y además para muchos, a los fans de Al Pacino, ahí está el También participante. actúa Al Muy Pacino en buena, esa. gracias por la recomendación. Aunque también yo cuando leí el libro, el tema me encantó mucho que tú referenciaras, bueno, aparte de Saturday Night Live, está la del hombre nuclear, la serie. Sí. Esa serie es interesante porque es clásica, pero bueno, hay algo. Fíjate que también me gustó mucho y para aquellas personas que deban conocer el tema del curso 802 del Snackato, Ajá. donde formaste tu primer tema de teatro en el 93. Sería bueno Sí. que tú referenciaras un poco sobre cómo ha sido esa evolución que has tenido desde crear eso hasta tener esta
maravillas del libro. Pues complejo porque son, digamos que, dos vectores distintos. Entonces, una cosa es el Gonzalo, actor, dramaturgo, director, y otra cosa, y bachiller, y otra cosa es el Gonzalo, escritor. Yo diría que cronológicamente, en mi manera como de irme relacionando con las artes, sin yo considerarme realmente a mí mismo un artista, que no estudié profesionalmente ninguna de las artes a las que me dedico, lo primero que apareció formalmente fue el dibujo. Las primeras cosas que yo oficialmente hice, que se podrían catalogar como artísticas y donde alguien pudo haber dicho, este chico tiene talento para algo, fue dibujar. Desde que yo tengo memoria hasta más o menos mis 18 años. Cuando una persona, maestro de Bellas Artes de la Universidad Nacional, que era el papá de un amigo vecino del barrio en el que yo vivía en la adolescencia, me dijo, lo suyo no es el dibujo. Le falta pelo pa' moña para ser dibujante y para meterse en las artes plásticas, lo suyo es la escritura. Lo segundo que me llegó fue, yo diría que la escritura, en efecto. Primero el dibujo, luego la escritura. Yo comencé a escribir, yo diría que a partir como de los 10 años, mientras que comencé a dibujar desde los 5. Y a partir de ahí como que fui puliendo la cosa de la escritura con el tiempo y de alguna manera logré llevarlo a cabo y logré desarrollarlo a un nivel profesional sin haber estudiado literatura ni nada como concreto que me llevara a escribir. Pero lo tercero, curiosamente, fue ya lo histriónico escénico. Entonces, de pronto, mis primeros intentos escénicos irresponsables de hacer alguna cosa de manera empírica era de chiquito, como a los 7 u 8 años, hacer fonomímicas. Entonces yo ponía música, me gustaba mucho la música, y ponía música y hacía fonomímicas de canciones. Recuerdo que la primera concretamente que yo hacía era la fonomímica de, o lo que llaman lip sync en inglés, de una canción que se llama Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart, que era una canción de 1977. Era absurdo que yo, un niño de 7 años, cantando una canción hipersexual y supererótica, de la que no tenía ni idea, porque yo no hablaba inglés todavía, pero me encantaban las canciones en inglés. Entonces, como que la cosa histriónica la desarrollé inicialmente a través de las fonomímicas de las canciones. Entonces yo en las fiestas de amigos y eso, y de familiares, hacía fonomímicas de canciones en inglés. Con toda la parafernalia y con toda la coreografía y haciendo el lip sync así juiciosísimo y todo, y esto era como súper descrestante. Y tiempo después fue que entró la cosa como actoral histriónica y comencé a hacer teatro. Y comencé a darle forma a eso en tercero de bachillerato, en 1983, cuando por instinto, porque algo me decía que tenía que hacer teatro, armé con unos compañeros de universidad, de bachillerato, un grupo de teatro, con el que hicimos varias horas de teatro. Y que aquí yo denominé FARC, Federación de Artistas Recogidos de la Calle. Hicimos varios de teatro, plagiamos un montón de vainas de Lelutier, hicimos covers de obras de Lelutier, y como unas 3 horas de teatro escritas por mí, totalmente chambonas y burdas y básicas, pero chistosas y locas, que yo creé desde entonces. Pues como que todo se fue conjugando, fue dando vueltas, yo como me volví un popurrí de tendencias artísticas que derivaron en la escritura del libro. Como que es el resultado de una amalgama de cosas que me fueron sucediendo desde mis 5 años hasta mis 55 años. Hice referencia sobre algunas cosas sobre el narcoterrorismo criollo también en el 88 que mencionaste, que me encantó mucho la temática que diste, porque ahí nace bueno, no nace, pero sí hace referencia a la cuentería urbana colombiana. Sí. También es importante que los fans es que en cierta parte cuando leen del Galle a la rutina, y que en aquel tiempo cuando estuviste en la fiesta del libro de Cúcuta del año pasado, del 2024, y algo interesante es que algunos se preguntarán, bueno, cuando comenzó en el libro, en el tema del narcoterrorismo criollo, en cierta parte había mucha censura, como no la hay tanto actualmente. Entonces, yo formulé esta pregunta, Acordes, ¿has tenido que autocensurarte en aquella vez o modificar tu material por temor a las instituciones? No, yo diría que no. Yo diría que el contraste entre la comedia actual desabrochada y
totalmente libre y sin tapujos que hay en la actualidad, eh, comparada con la comedia y la cuentería que había en los 80s. Bueno, en ese entonces cuentería solamente porque la comedia comenzó aquí a operar en el 99, pero la cuentería que hubo en esa época, creo que era una cuentería suficientemente abierta y desabrochada, eh, y que no era que se autocensurara, sino que no veía la necesidad orgánicamente de ser explícita, ni grosera, ni violenta, ni pornográfica, ni nada, pero no porque era una autorrepresión, sino porque instintivamente, pues la gente de esa época hablaba y se comunicaba de esa manera. De pronto la cosa comenzó a desabrocharse un poco más dentro de la cuentería cuando la cuentería se salió a las calles, porque antes la cuentería era un movimiento al interior de las universidades. Y cuando comenzó a volverse un fenómeno callejero, ya los comediantes comenzaron a vulgarizarse un poco más. Mantenían la misma esencia del cuentero, de gente que contaba historias y que atrapaba a la gente con la narración, pero hubo un poco el instinto a atrapar y conectarse con el público a través de la agresividad, de la vulgaridad y de la suavidad y de la crudeza. Cosas que yo no veo con, digamos, de manera reprochante ni nada por el estilo, sino que la calle como que da pie a que haya mucho más apertura en cuanto al verbo. Entonces como que la censura comenzó a perderse a partir de ahí. Luego vino la comedia y la comedia arrancó en un contexto de bares y de restaurantes en Colombia, pero comenzó rápidamente a mediatizarse y cuando se volvió un fenómeno de masas televisivo, tocaba sí o sí no ser tan que se crudos con el lenguaje porque era televisión. Y había cosas con las que había que tener cierta cautela y cierto tino, pero que a veces ni siquiera por instinto los hacíamos. Muy eventualmente alguien, que yo recuerdo como un par de casos, una como Diego Mateus, recuerdo un caso concreto, que él ha hecho una rutina en la cual rajaba de la Policía Nacional. Y dijeron, no, esa rutina no va al aire, porque la policía es una institución importante, respetable. Este canal va de la mano con el gobierno y a través de ese canal no se puede satanizar ni criticar negativamente a la policía, así que esa rutina no va. Entonces, Diego tuvo que callársela, ¿sí? Porque el tipo rajaba de la policía de acá. Pero ni siquiera era porque dijera que eran unos asesinos criminales y violadores, sino porque decía que la policía de acá era mediocre, en contraste con la policía de las películas gringas. Eso era un poco la premisa de su rutina. Pero ni por eso lo dejaron salir, porque estaba criticando una institución a través de un canal privado, pero a la vez que va de la mano con el gobierno. Esa rutina en la actualidad él ya la ha dicho abiertamente a través de YouTube, donde no hay censura. Eh, entonces creo que eso de la censura es una cosa súper relativa en el mundo de la comedia, en resumidas cuentas. Último, Gonzalo. ¿Qué crees que dejarías como legado más allá de las risas y si mañana dejas los escenarios? Ya, yo diría que el hecho ahí puedo ya descansar en paz si me muero mañana, o si me da cuadraplegia. El hecho de que ya planté una semilla, dejé el impulso inicial de la bola de la comedia en Colombia. No fue una meta que me propuse desde el comienzo, se fue dando de manera orgánica, no fue como un proyecto empresarial que yo ideé hace 25 años, sino sencillamente orgánicamente, por cosas de la cronología, fui la segunda persona que hizo stand-up comedy en Colombia, y por instinto comencé a motivar a la gente a hacerlo y de alguna manera la bola se creció y la cosa pues ya ha tomado dimensiones astronómicas a nivel nacional y ahí se sigue expandiendo el virus. Entonces ya haber soltado como que el detonante inicial para mí es ya el mérito que creo que he cumplido y pues total me dejan seguir haciéndolo, entonces me lo puedo dar por bien servido ya. Que sepan que esta entrevista es de mucho cortisol y serotonina, Eso, mucho cortisol y cero tonina. Sí. y como dice una canción de Willy Colón, son del aire y van al aire. Así mismo, tal cual. Gonzalo, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, invita a la gente a adquirir el libro Del Galle a la Rutina. Ok, tus redes sociales, adquieran el libro de Rayas de Rutina. Perfecto, vamos a tomar la foto como despedida. Hágale. Me cuenta uno, dos, sí.
Y antes de despedirnos, no, agradecerte por el espacio, por la oportunidad y bueno, espero verlo pronto en alguna fiesta del libro de acá a Ojalá, Cúcuta ojalá sea nuevamente. ahorita. Y sí, y bueno, mi recomendación, léanse a leer, no se lo va a explicar Gonzalo. Bueno, está bien. Gracias Chao. Gonzalo por la oportunidad. Mucho Listo, ya. éxito. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.